Vamos a continuar con lo que habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre la obediencia? ¿Y qué era la obediencia? ¿Se acuerdan? Eran tres cosas. Una era, ¿qué significaba? Oír. Oír, pero oír ¿de qué manera? Inteligentemente. La otra cosa que era la obediencia era confiar y creer. La obediencia es por fe. La obediencia es por fe. ¿Sí? Y la otra era someterse. Pero someterse a la voluntad de otro. Aquí decía que eso es decir, ceder mi libertad. Cuando tú obedeces a Dios, ¿qué haces? Cedes tu libertad, ¿verdad? Decíamos que cuando tú obedeces a alguien, te está diciendo, bueno, te voy a hacer caso y yo, a pesar que no quiero en mi libertad, te puedo decir sí o no, yo lo hago, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Bien. Hoy vamos a hablar sobre la desobediencia. Y la desobediencia también tiene 3 puntos y vamos a analizarlo a través, vayan buscando, de 1 Samuel 15. Y para que se suscite la desobediencia, diríamos que es lo contrario del obedecer, ¿verdad? Es decir, está el no oír inteligentemente, pero también el no querernos someter. Pero cuando el hombre muchas veces desobedece, hay otro factor. ¿Y saben cuál es? Es el escuchar a la persona incorrecta. A veces nos rodeamos de muchas personas que precisamente no tienen el buen consejo y es a las que les hacemos caso. 1 Samuel, capítulo 15, dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiere por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, le dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Evidentemente, Saúl, vamos a ver, que no inteligentemente esta orden. Dios le está diciendo que tiene que hacer algo y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Dios nos dice, haz esto. ¿Cuántas veces usted está pasando por el hospital y ha visto una mujer o un varón llorando y Dios te ha dicho, ve y ora por él? Y nosotros dicen, no, esta es mi faceta santurrón, ¿verdad? No, me parece que hay algo acá. No, esto no es de Dios. Pero de repente cuando Dios te da una orden como la que está dando, y en este caso le está dando la orden a Amalec, le está diciendo ¿por qué? Porque era un castigo a Amalec por la resistencia que había tenido ante Israel cuando tenía que ir a tomar la tierra prometida. Dios no tiene por qué explicarnos el por qué son las cosas, pero en este caso sí lo hace. Le dice, porque Amalec hizo esto contra nosotros. Y a veces sucede de que vamos a hacer las cosas, pero que hacemos a nuestra manera. Y esto le sucedió a Saúl. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Dice, y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Cuando Dios te da una orden, Él te respalda. Saúl
fue a tomar las tierras. No hubo oposición. No hizo una gran batalla. No. Dice que los persiguió, es decir, que ni se resistieron. Cuando dice que los persiguió, es decir, que los tipos se aterrorizaron y salieron a los rajes. ¿Y qué hizo Saúl? Los persiguió. Pero ¿cuál era la orden? Mata, elimina, rae, asola a ese pueblo. Y cuando nosotros hacemos las cosas, solemos hacer a nuestra manera. No, pobrecito, ¿cómo le vamos a decir eso? Si Dios te dice que se lo digas, díselo. ¿Cuál es el problema? Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, mis amados. ¿No? Él no escuchó inteligentemente. No quiso escuchar. Es más, él no quiso destruir nada. Es más, a veces justificamos nuestras acciones. Sí, mira lo que dice en el versículo siguiente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién perdonó? Saúl y el pueblo. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. A veces nosotros cuando vamos a hacer las cosas de Dios, chicos, pasa esto. Queremos ser más buenos que Dios. Creemos que tenemos más criterio que Dios. ¿Cuál fue la orden? Destruye todo. La orden era sencilla. Yo te los voy a entregar, destruye todo. Entonces, seguimos la narrativa, Samuel va al encuentro de Saúl. Y cuando va al encuentro de Saúl, Samuel le dice, ¿qué es el valido de esas ovejas y de esas vacas? Y miren lo que le dice Saúl. Saúl le dice, versículo 15, le dice así. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído. Cuando le pregunta de dónde son esos validos, esas vacas. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarle a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Amado, ¿qué es lo que dijo Dios? Y volvemos acá a lo que es obedecer a Dios. Destruye todo. Ahora nosotros muchas veces pretendemos que si nosotros hacemos a nuestra manera, vamos a agradar a Dios. Dios no necesita las vacas. Dios no necesita que tú hagas a tu forma o que quieras presentar algo mejor. ¿Sí? ¿Me voy dejando entender? No necesita eso. Él necesita simplemente que haga lo que Él te dijo. Porque vamos a ver más abajo las consecuencias. ¿Y qué es no obedecer a Dios? Y es más, el pueblo dijo, vamos a hacer sacrificio a Dios con estas vacas gordas. Entonces, estoy medio resfriado. Tenemos que entender que tus buenas intenciones, tus planes, el tratar de agradar a Dios, no justifica la desobediencia. ¿Estamos? El que tú intentes agradar a Dios, no, porque... No inventemos cosas que no existen. Para Dios su palabra es única, es clara. Amén. A veces nosotros los pastores cometemos errores de tratar de interpretarla a nuestra manera y llevar el agua como para que vaya en el cauce de nuestro río y no en el cauce del Señor. No, porque si yo les predico de esta manera, van a venir más. ¿Y saben qué pasa? Traemos convencidos, pero no traemos convertidos al camino del Señor.
Tú das la palabra como es. Que decía, arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Y nosotros ¿qué decimos? Vengan a Jesús que les va a sanar. Vengan a Jesús que les va a liberar. Vengan a Jesús que les va a dar auto nuevo. Vengan a Jesús que... Eso es un mercachifle. Cristo que decía, arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Amén. Obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando tú predicas el arrepentimiento, ahí empieza a manifestarse el poder de Dios. Y no nos tenemos que preocupar. Porque ¿de quién es la obra? Mía no. Suya tampoco. Ahora, ¿pero se va a lastimar? No. Porque cuando tú das la palabra como es el Espíritu Santo de Dios quien va a redarguir los pecados de la persona. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a tocar esos corazones y va a cambiar y los va a transformar. Amén. Simplemente obedece lo que Dios te dice. No escuches a los otros. Ten tu relación con Dios. Haz conforme a su palabra. No trates de utilizar los métodos de otros. Tus buenas intenciones no sirven. ¿Qué más? Fíjense lo que está haciendo, lo que le dice Samuel en el capítulo 22, tras las buenas intenciones de Saúl. Le dice, la pregunta es clara, ¿se complace Dios o Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas con que se le obedezca la palabra? 15:22. Le pregunta el profeta Samuel a Saúl, ¿tú crees que Dios se complace en que tú le traigas las vacas, traigas los corderos gordos, les cortes el cuello y les pongas en holocausto a Dios? ¿Tú crees que se agrada en eso Dios? ¿O se agradará en que le hagas caso? Y fíjense lo que continúa diciéndoles. Le dice, porque el pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Está diciendo, el hacer lo que te da la gana te vuelve rebelde y eso es un pecado directamente contra el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? El hacer como tú quieras no sirve. Haz como Dios te ha dicho. Porque si no eres un rebelde, entonces si eres un rebelde no te estás sometiendo a Dios. No te sometes a su proceso y a veces eso nos cuesta. Claro que sí, ¿cómo que no? ¿A cuánto nos cuesta eso? Yo levanto mis manos y mis dos pies si quieren. A veces cuando Dios está procesando nuestras vidas nos cuesta. Pero Dios dice, sé obediente. Sé obediente. ¿Sí? Entonces fíjate lo que le dice Samuel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Déjeme decirle que en el camino del Señor y en muchos ministerios, hay ministerios que están muertos. Y uno puede decir, pero si son inmensos. Sí, pero están muertos. Porque están haciéndolo con sus fuerzas. Porque lo están haciendo a su modo. O al modo del hermano o del otro pastor que trajo un modelo. Lo están haciendo con sus fuerzas, por eso hay muchos pastores que están cansados, agotados y enfermos, porque lo están haciendo con sus fuerzas, y no es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu.
orgullosa de la gente que tengo acá. Porque no es con mi fuerza, es con la fuerza del Señor. Yo puedo orar, puedo clamar, pero es el Señor quien hace la obra. Él es el dueño de la obra. Cada uno de ustedes que está acá, cada uno de nuestros hermanos que nos siguen fielmente por internet, son escogidos por Dios. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Y usted me dirá entonces, ¿por qué siguen esos ministerios así? Primero, porque funcionan en función a sus regalos que Dios le ha dado. ¿Siguen haciendo milagros? Por supuesto que sí. ¿Pueden hacer sanidades? También. ¿Pueden dar prosperidad a otros? También, por supuesto, porque son dones que Dios le ha dado y esos regalos Dios no te los ha quitado. Pero estás lejos de su presencia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está distante de mí. Eso es desobediencia. Un corazón distante de Dios. Un corazón que no quiere escuchar a Dios. Un corazón que hace lo que le da la gana y no lo que Dios le ha dicho. Y es que a veces nos cuesta. Es que a mí me parece que sería mejor. A vos te parecerá, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿No? Siempre decimos, no, Dios es mi Padre. Y tú eres un hijo desobediente. Y a veces actuamos como chicos de adolescentes, ¿verdad? Que cuestionamos todo al papá, ¿verdad? No puede salir, pero ¿por qué no voy a salir? Mis amigos sí salen y ellos quieren ir. Y exactamente igual actuamos con Dios. No es por ahí. No, pero si el otro pastor va por ahí, ¿yo por qué no voy a ir, Señor? Yo también soy pastor. No vas por ahí. Ve por acá. Chicos adolescentes, desobedientes. Entonces, tenemos que ver que la desobediencia, mis amados, hace que te apartes de la presencia de Dios. Y eso empieza a través de una relación ya no personal con Él. Samuel desechó a Saúl. Es cierto, lo acompañó después porque Saúl suplicó para que digan, mira, el pueblo, ¿qué va a decir? Que ya no estoy con la presencia de Dios. Pero si se dan cuenta, y es cuando empezaron los espíritus a meterse en el corazón de Saúl y a atormentarlo. Y surge un David que cantaba y era conforme al corazón de Dios. Amados, no ir inteligentemente, no querer someterse y escuchar el consejo de las personas incorrectas, no nos traen beneficio y nos llevan a la desobediencia. Estamos rodeados y debemos considerar que ninguna persona es perfecta. Si vemos en la Biblia, Adán y Eva desobedecieron. Y eso trajo el pecado sobre nosotros. Es decir, la desobediencia no solamente nos llega a afectar a nosotros, sino también a los que nos rodean. Caín pecó y fue desterrado, fue maldecido. Jonás fue tragado por un pez. Saúl, lo acabamos de ver. Y aún David, aquel hombre que era conforme, y dice la palabra, conforme al corazón de Jehová, tuvo que enfrentar por su desobediencia a la palabra del Padre una serie de problemas interinos. Usted lee la Biblia y usted lee la vida de David, se va a dar cuenta, sus hijos se rebelaron contra él, el hijo violó a la hija, toda una situación, el hijo fruto del pecado murió. Y es que la desobediencia tiene un pago. Hay muchas personas que no quieren escuchar. Moisés tuvo momentos
desobedientes. Y no querer escuchar bien. ¿Sí? No escuchar inteligentemente no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Dios le dijo claramente, háblale a la piedra, y él ¿qué hizo? Golpeó la roca. Y yo te digo, ¿por qué? Yo te dije, habla. Si estaríamos nosotros, diríamos, pero papá, ¿qué le voy a hablar? A la roca hay que darle, si es dura, no entiende. No, los duros y los que no entendemos somos nosotros. Fíjense lo que le pasó a Moisés. Nadó y se murió en la orilla, diríamos, ¿no? Como el que se ahoga ya en tierra, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Escucha lo que Dios te dice. Sigue. Yo aprendí en mis escasos años de creyente a anotar. Yo tengo un montón de papelitos anotados ahí en mi oficina. Tengo un cuadradito, tengo cosas anotadas ahí. Y yo voy anotando. Y no, ya cuando lo tiro es porque ya sé lo que se cumplió. Ya sé por qué me dijo. Entonces yo agarro, anoto. Señor, esto quieres, bueno, voy haciendo eso. Porque el obedecer también es un proceso. Amén. Fíjense, Aarón. La desobediencia de Aarón de hacer un becerro de oro, ¿qué trajo? Trajo consecuencias, trajo la ira de Dios. Por eso la desobediencia no solamente es para uno. Y más aún, mi amado, si tú eres sacerdote, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, tu desobediencia trae consecuencias al pueblo. Es tremendo, ¿verdad? A tu vida. Sansón desobedeció y no tenía por qué decirle a Dalila cuál era el secreto de su fuerza. Él agarró y lo soltó. Le trajo su propia muerte, su destrucción, su vergüenza. Fue esclavizado. Fue atado a una piedra de molino. Salomón, con su desobediencia, llevó a la división del reino de Dios. Y no fue destruido por amor al Padre, es decir, a David. ¿Y en qué desobedeció Salomón siendo tan inteligente? En que tuvo muchas mujeres. Y mujeres paganas. Mujeres que no tenían el corazón conforme a Dios. Mujeres no temerosas de Dios. Por eso a los jóvenes siempre les decimos, busquen mujeres temerosas de Dios. Niñas, busquen hombres. Muchachos, si usted está con ganas de casarse, búsquese un joven con el corazón temeroso a Dios. Jeroboam escuchó el consejo de los amigos y no de los sabios. Por eso siempre les digo, ¿a quién están escuchando en el consejo? Porque tú puedes decir, pero sí, puede ser el consejo, pero busque el consejo sabio. Estas canas y esta falta de pelo no es por gusto, porque son años que ya hemos caminado en la vida. Yo tengo casi 60 años. Por tanto, he vivido 60 años. Me he tropezado 60 años. Me he levantado 60 años. Me han apuñalado 60 años. He pegado 60 años. Y sé las consecuencias de ser golpeado y de dar golpes. Sé las consecuencias de caerme y sé las consecuencias de levantarme. Entonces, si usted me viene y me consulta sobre algo, yo lo podré aconsejar. Porque si yo me he caído como vos estás cayéndote ahora, te diré, mira, yo caí y me pude levantar de esta manera. Pero no le preguntes al que está contigo, porque tiene tu misma edad. Y también está aprendiendo como tú.
Amén. 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 Entonces, las consecuencias de la desobediencia. Cuando vemos en la Escritura, vemos que la primera causa y la que más lastima la desobediencia es la expulsión de la presencia de Dios. Adán desobedeció a Dios y fue apartado de la presencia de Dios. Eso es lo peor que puede ocurrir a una persona. Por eso que Cristo, lo que más le dolió al cargar nuestros pecados, que son nuestras desobediencias, el no hacerle caso a Dios, el no escuchar con atención. Lo que decía el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón es tan distante de mí. Lo que cargó él hizo que se apartara de la presencia de Dios. Y es por eso que él clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento todo el pecado estaba dentro de él y él no podía soportar estar sin su Padre, estar sin la presencia del Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces esa es la consecuencia de la desobediencia. Dios también va a tener castigos personales. Como Caín, maldecido, desterrado. Como Saúl, atormentado. Pero también trae la desobediencia, enfermedad y muerte. Y uno diría: ¿cómo muerte, pastor? Es decir, si obedezco, muero. Sí, mueres internamente. De repente puedes estar vivo, pero sos un zombie caminando en la tierra. Hombres sin rumbo. Hombres tomados y buscando cosas vanas, riqueza, poder, fama, que a lo único que les va a llevar es a la muerte. Son zombies espirituales. Trae muerte apartarse de Dios. Y cuando tú desobedeces, se pierden y se retrasan tus bendiciones. Tengamos cuidado con eso. Saúl perdió el reino. Era su bendición. El primer rey de Israel. Y su desobediencia hizo que su generación no pudiera heredar lo que Dios le había dado, porque lo normal era que al morir Saúl, quien heredara el reino tendría que haber sido Jonatán. Para el caso de Israel y para el caso de nuestros gobernantes, cuando la persona está en eminencia y es desobediente a la voluntad de Dios, puede traer estas tragedias nacionales. Alguien me preguntaba el miércoles en una charla con un pastor amigo visitándolo, hablábamos y decíamos: ¿cómo estamos como pueblo? Y yo le decía: tú sabes que la pandemia es fruto de nuestra indiferencia, es fruto de nuestro pecado, es fruto porque nosotros lo malo lo hemos permitido y lo bueno lo hemos ignorado, lo que nos hace igual de desobedientes. La pandemia ha sido una muestra de que el pecado de los líderes espirituales, y no estoy hablando de pastores evangélicos, estoy hablando de sacerdotes católicos, de pastores evangélicos, de imanes musulmanes, estoy hablando de rabinos judíos. Todos están indiferentes ante las ordenanzas de unas Naciones Unidas que está buscando desechar las buenas ordenanzas de Dios. Ahora en Israel se permite también la marcha gay. Cuando saben ellos que es blasfemia, que es algo inmundo para Dios. Entonces la indiferencia de nosotros como líderes trae desastres nacionales. Trae dificultades y pruebas.
Porque cuando uno desobedece, lógicamente no está andando bajo la voluntad de Dios y son las potestades lo que empiezan a apretarte el pescuezo. Y que empiezan a apretarte el pescuezo para que tú vuelvas a los caminos del Señor. Porque aún los diablos tienen un objetivo dentro de Dios, de los planes de Dios. Es probarte tu fidelidad a Él. Por eso tenemos la oportunidad de volver a Él arrepintiéndonos. Amén. 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 La separación de Dios. No permitas, mi amado, separarte de Dios. Es lo más terrible. Aprende a escuchar lo que Dios te dice. Deja de andar escuchando a la ligera la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Dios en su sabiduría nos dice, en lo poco me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, ¿verdad? A veces dicen muchos hermanos, muchos creyentes, y seguro usted también lo ha pensado alguna vez, pero pastor, yo no conozco toda la Biblia, ¿cómo voy a saber si estoy pecando? Nunca he leído todo, no sé, no conozco los 690 y pico de mandamientos que tiene el Antiguo Testamento, ni lo que dice todo el Nuevo Testamento, nunca lo he leído. ¿Sabes qué? Haz una cosa. ¿Leíste algo? ¿Dios te dijo que hagas algo? Hazlo. Empieza por ese pequeñito que Dios te ha dicho. Si entendiste que tienes que ser cuidadoso cuando hablas, que no estés hablando palabrotas. Mira, qué sencillo. ¿Sabes que no debes mentir? Cállate la boca. Cuando te pregunten algo y de repente vas a comprometer a otra persona, ¿verdad? Y tú la quieres proteger, está bueno. Cuando te pregunten no digas no sé, sino simplemente cállate la boca. No mientas. Es preferible pasar por tonto que por saberlo todo. Obedecer a Dios en las cosas sencillas. Entonces Dios nos dará el entendimiento para cosas más grandes. Y como le fuiste fiel en esas cosas pequeñas, entonces Dios te irá revelando cosas más grandes. Y podrás pasar esas pruebas. Y podrás ser más fiel a Dios en cosas más grandes. Porque le fuiste fiel en cosas pequeñas. Y Él te va a sostener, te va a guardar y te va a proteger. Porque Dios es fiel a los que le aman y le temen. Dios es fiel a los que los aman y los temen. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento. Papito, ayúdanos a escuchar tu palabra inteligentemente. No permitas que cuando tú nos hablas lo escuchemos así a la ligera, de lejos. Sino que siempre nuestros oídos estén atentos a escucharte. Yo sé, Señor, que cuando tú nos hablas, podemos preguntar 1000 veces y tú nos seguirás diciendo lo mismo. Tú no eres impaciente cuando te preguntamos porque no escuchamos bien. Tú eres paciente y nos vuelves a decir lo que quieres en nuestras vidas una y otra vez. Perdónanos porque a veces, a pesar que nos dices que no es por ahí, somos tercos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer hacer la nuestra y no querernos someter, Señor, a tu voluntad.
Perdónanos por no querer renunciar a nuestro yo, a mí, a Henry. Perdónanos, Señor, porque yo mismo, Señor, muchas veces quiero hacer la mía. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Y lo escuchamos porque son mis amigos. Los escuchamos porque muchas veces queremos quedar bien con esas personas. A veces los escuchamos y hacemos lo que nos dicen para no ofenderlos. ¿Cuántas veces, Señor, cuando estamos en grupo hemos herido a quienes amábamos solamente por hacerle caso o escuchar al otro? Perdónanos, Señor. Enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, a tener corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Guárdanos esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a obedecer. Cuídanos, Señor, en nuestros caminos. Guarda nuestras entradas y nuestras salidas. Padre amado, ayúdanos a ser fiel a ti. En el nombre de Jesús. Padre amado, bendigo a tu pueblo. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo a tu pueblo, Señor, en tu nombre. Pon ángeles a derecha y a izquierda, adelante y atrás, protegiendo sus vidas. Padre amado, que su Alteza tenga siempre harina y aceite. Aumentales la sal, para que su presencia sazone la vida de otros. Padre amado, los bendigo. Que siempre estén adelante y nunca atrás. Acompáñalos, Señor, a tus hijos que nos están viendo y que están aquí, Señor, en este lugar. No los abandones, Señor. Que tu gracia sobreabunde sobre ellos. Siempre, siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.